Decía, yo soy Ángela Magat, soy psicóloga y tengo 37 años. 37 años de profesión. ¿M? Algunos más de edad, pero 37 años de profesión. Y además tengo 27 años de madre. Y ahora mismo soy amachu de dos adultos, pero no hace mucho tiempo eran dos adolescentes. Dos adolescentes que yo estaba deseando que fueran adolescentes cuando cada vez que estaba en una sesión con familias de adolescentes me decían, ya verás lo que te va a llegar, ya verás cuando se hagan mayores. Y yo deseando que llegaran a la adolescencia para ver que no se cumplía ese ya verás. Y os diré que algunas cosas no se cumplieron, pero otras sí, exactamente como habían anticipado esas familias con experiencia con adolescentes. Pero sí os puedo decir que aun con todas esas amenazas cumplidas, yo estaba preparadísima para disfrutar de la adolescencia porque sabía que tenía un tiempo limitado. Y además, yo diría que hasta más corto que el de la infancia, ¿no? Aunque por años a lo mejor no parece tanto, pero pasa mucho más rápido y a una velocidad que no es inferior a la de la primera infancia cuando crecen tan rápido, tan rápido. Entonces, bueno, yo voy a suponer que estáis disfrutando de la preadolescencia de vuestras chicas y chicos, porque aunque estén en los 11 o 12 años, sí es cierto que cada vez parece que empiezan antes a tener esos cambios que hacen que veamos que ya no son pequeños y que se convierten en personitas con más autonomía, más rebeldes, más protestonas y enfrentándose más que lo hacían en esa primera infancia. Entonces, bueno, mi experiencia no es solo mi experiencia directa, sino la experiencia con un equipo de profesionales de GAC Psicología con los que he trabajado más o menos años, algunas con hijos en las edades de los vuestros en este momento, lo cual nos permite tener esa vivencia y experiencia muy directa. Y sí os diré, os anticipaba que yo estaba deseando esperar la adolescencia de mis hijos, y sí os diré que para mí los adolescentes siempre han sido fascinantes. Fascinantes por todos los cambios que se estaban produciendo en ellos y porque empezaban a pensar de manera independiente y se les notaba. Siempre me han gustado, los he disfrutado cuando he tenido oportunidad de estar en un centro escolar haciendo sesiones con ellos. Hace muy poquito, hace pues 3 o 4 meses, hemos estado una vez al año, estamos en un instituto aquí cerquita en Irala y hacemos sesiones con todo el alumnado de secundaria, diferentes profesionales, y es algo que nos fascina, nos encanta, a pesar de lo que implica estar con un grupo de adolescentes tan grande y que desconocemos. Entonces, bueno, pues yo espero contribuir esta tarde un poquito a que si tenéis dudas, inquietudes, preocupaciones por algo que os está sucediendo o que anticipáis que os puede suceder, que podamos dar no las respuestas definitivas, pero sí algunas claves que os pongan en el camino para encontrar la respuesta. Entonces, para empezar, yo os decía, yo os pondré una presentación e iré siguiendo esa presentación, pero sí me gustaría conocer vuestras dudas. Cuando habéis venido a esta sesión, habéis venido esperando algo. Entonces, sí me gustaría conocer en directo qué es lo que esperáis de este rato que vamos a estar esta tarde. ¿A qué preguntas querríais dar respuesta? ¿O qué os gustaría llevaros de esta sesión? Entonces, hay dos formas de que lo planteéis. Una es abriendo el micrófono y me comentáis, porque no estamos un grupo muy numeroso, estamos 18 personas solo. Y otra, si vais a hablar todas, pues escribirlo en el chat, yo tomo nota y a lo largo de la presentación, en lugar de hacer preguntas al final, a lo largo de la presentación yo voy tratando de dar respuesta a vuestras cuestiones. ¿Os parece? ¿Sí? Pues ánimo, o al chat o si preferís en directo. ¿Qué es lo que os ha traído esta tarde a colocaros delante de la pantalla, del teléfono o del ordenador para estar aquí, en lugar de la tarde soleada y maravillosa que tenemos hoy?
Pues yo tengo inquietud por el paso a primaria, a primero, perdón, a primero. A secundaria, sí. Porque en primaria, aunque son todos muy diferentes, se conocen desde chiquitines y ya hay una cierta tolerancia y cada uno está en una ubicación, digamos, social. Ahora llega primero, entran niños nuevos, entran las hormonas y tengo un poco de miedo en cómo centrarle y que no se deje llevar a veces pues, por ese grupo guay, pero que mola si suspenden 5, o por ese grupo retraído que le da puro relacionarse porque no se cree guay. O sea, tengo un poco de miedo porque lo he vivido con la cría y bueno, estoy ahí un poco... ¿Vivido y superado? Sí, con la cría no ha habido problema, pero son distintos. Entonces, claro, con ella salió bien, pero no sé, si con él no sale bien, quiero saber cómo puedo hacer para que sí salga bien lo antes posible. Vale. Bueno, esta pregunta está contestada en la presentación prevista. Bueno, le he pedido que me saque el chat para que lo pueda ver. Aquí estoy viendo, Itzi, saber cómo gestionar el hablar con ellos, ya que todos son contestaciones y no escuchar. ¿Esto os interesa a todos estas dos cosas? Vale. Vale, todo contestaciones y no escuchar. Vale. Vale. Arrachaldeo, ¿cómo poner límites? Vale. Vale, también está contestado en la presentación. Y las respuestas os anticipo que no son breves. Si es tan terrible como nos cuentan otras amas y aitas. Bueno. Bien. Vamos a empezar por esta última y luego vamos a la presentación. Porque esta última, Ainhoa, no sé si estabas cuando hemos empezado, bueno, y sobre todo para las 3 personas que igual no estabais cuando he comentado esto. Lo que me gustaría trasladaros es que estar con una de mis hijas, escuchar entre dos. Creo que es algo parecido, ¿no? Escucharos, no solamente que hables tú o que hable ella, pero que no responda a lo que le dices, ¿no? Vale, es muy parecida yo creo que al otro comentario. Bueno, pues vamos a escuchar la sesión de hoy entre las dos. ¿Y está ella ahí? Os digo esto porque no es la primera vez que en sesiones presenciales alguna machu ha dicho, bueno, pues a mí me gustaría que estuviera aquí mi hijo. Ha estado y os puedo decir una cosa. Lo que decía es, ¿ves, ama? ¿Ves, ama? Ya te decía yo, ¿ves, ama? Estoy de acuerdo con esta psicóloga. Adolescente de un poquito más, de 11, 12 años, pero no hubo ningún problema y lo que os voy a decir, estoy segura de que a vuestras niñas y niños, todavía niñas y niños, les gustará o les gustaría. No tengo ninguna duda. Así que, oye, si la tienes ahí, ningún problema que se conoce. Equilibrio entre firmeza o autoridad, pero que sepan que pueden recurrir a nosotros. Estupendo, esa también está contestada. Os voy a confesar una cosa. Cuando lo hacemos en directo me lo quedo en hojitas en la mano y las voy pasando. Aquí me dice aquí mi ayudante que lo vaya mirando, pero me va a resultar difícil mirar la presentación y a la vez las preguntas. Entonces me da miedo no contestaros, pero no contestar directamente a las preguntas. Entonces, estoy pensando una cosa y es contestar a estas preguntas y después hacer la presentación. Voy a hacerlo al revés,
para no arriesgarnos a que no haya respuesta a las preguntas. Y podéis hacer que la hay, pero entre todas las cosas, pues a lo mejor no le doy el énfasis suficiente a vuestras preguntas. Entonces, vamos allá. ¿Cómo gestionar el hablar con ellos, ya que en mi caso todos son contestaciones y no escuchan? Bueno, os diré, ¿qué es lo que sucede en estas edades, que algunas lo habéis vivido con otra hija mayor o a lo mejor lo habéis vivido con otro familiar? Algo que se produce entre los 8 y los 11 años, o sea que ya ha empezado a producirse antes de este momento, antes del paso a secundaria, es que lo que en la infancia es una manera de actuar en función de la guía que le van dando las personas de confianza del entorno, ama, aita, los profesores, actúan según la guía que les das. Y aunque hacen pruebas, a ver qué pasa si ahora digo que no, son pruebas evolutivas. Todavía no tienen un desarrollo físico, no solamente se desarrollan los órganos genitales y se producen cambios en la pubertad, cambios que son observables físicamente, sino que también hay cambios físicos no observables y son cambios en el sistema nervioso, concretamente en el cerebro. Cada vez se conoce más de esto y hace aproximadamente 10-12 años ya hay pruebas que permiten, pruebas e investigadores que nos han confirmado algo que pensábamos pero sin estar seguros porque no había fundamento biológico. Ahora ya se conoce que en la adolescencia y en la preadolescencia empieza a haber más conexiones con el córtex. El córtex es la parte racional, es con lo que pensamos. Pensamos con el córtex frontal. En la infancia se producen muchas conexiones relacionadas con el área motriz, con el área emocional, pero todavía no hay conexiones suficientes con el córtex frontal que les permita pensar anticipando qué va a pasar. Por eso, en la preadolescencia, y en algunos casos ocurre a edades tempranas, 8, 9, 10 años, pero a los 11, 12 ya es muy frecuente que todos estén con una conexión mayor entre el pensamiento y el resto de áreas del cerebro. ¿Eso qué significa? Que empiezan a pensar por sí mismos. Aunque el lenguaje se desarrolla mucho antes y parece que los niños piensan, pero todavía lo hacen sin utilizar el pensamiento para regular su comportamiento. ¿Por qué os digo esto? Para dar respuesta al cómo hablar con ellos. Hay un día, que a lo mejor algunas de vosotras lo tenéis grabado, hay un día que se produjo esa conexión que les llevó a llevarte la contraria, pero además con algo absurdo que dices, pero ¿esto a qué viene? Bueno, pues os diré, es lo mismo que cuando dieron los primeros pasos. Un día gateaban o no gateaban, pero un día se puso de pie y empezó a coordinar las piernas. ¿Os acordáis de ese día? Pasó un día, en un momento. A veces no nos acordamos porque no estabas, no lo viste, o estabas tan asustada para que no se cayera que no te acuerdas. Pero eso pasó un día. Bueno, pues esto que os digo, de pensar regulando lo que dicen y regulando y decidiendo lo que hacen y anticipando qué puede pasar si probando, ocurre exactamente igual que cuando dan los primeros pasos. Y esto es muy importante porque cuando hablas con los más pequeños, les hablas y te contestan. Al principio, con la lengua de trapo, te contestan que no sabes exactamente lo que dicen, pero parece que están contestando a lo que tú les dices. ¿Os acordáis de eso también? Y como que te siguen la corriente. Y les gusta además que les hables, te dicen, tú les dices. Esto pasa durante la infancia, pero hay un momento que está en torno a los 5 o 6 años que la cosa empieza a torcerse. Y entonces empieza el no y empieza a probar otras cosas. Pero en torno a los 11 años, 10, 9, algunos lo habréis vivido ya antes, se produce este fenómeno de empezar a pensar para decidir lo que dicen y lo que hacen. Es usar el pensamiento para dirigir su comportamiento. Y eso no pasa en la infancia.
aunque parezca que es lo mismo, es totalmente distinto porque no tienen esa capacidad, igual que cuando no pueden andar. Entonces, ¿qué sucede cuando hablan y no escuchan? Están ensayando a decirte, y están ensayando algo que acaban de aprender a hacer, que tú no te has dado cuenta, pero un día empezaron a pensar por sí mismos. Ya no reproducían lo que les decías, no lo reproducían, sino que generaban ideas nuevas, alternativas nuevas, y ojo, con un matiz. Hace unas décadas los, digamos, modelos eran muy poquitos, pues porque veían unos pocos programas de televisión, algunas películas, algunos vídeos, y luego estaban los modelos de la familia y de la escuela. Hoy tienen muchísimos más modelos, porque está YouTube, están muchos mensajes que les llegan, aunque todavía no utilicen el móvil, en algún momento se lo has dejado, hablan con otros y tienen muchos más modelos. Por lo tanto, tienen mucho más para experimentar al pensar. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Están practicando el hablar y a ver qué pasa, el hablar y a ver qué pasa. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo os propongo hacer cuando ves que no te escuchan, que solo quieren hablar ellos? Bueno, pues escúchales, porque estarás escuchando los ensayos que están haciendo respecto a cómo pensar para dirigir su día a día, para dirigir su vida. Y eso es interesantísimo, es una oportunidad de oro para darte cuenta y para saber qué necesita para aprender a vivir con los demás. Ahora hablaremos de la influencia de los demás, pero si les escuchas, vas a aprender mucho sobre ellos, vas a saber qué están ensayando. Y ahora dices, ¿me estás diciendo que escuche sin contestar yo? Pues os estoy diciendo eso, que escuches sin contestar, que contestes a sus preguntas, que no te anticipes y que tengas mucha paciencia en el sentido de no hagas lo que te pide el cuerpo, que es decir lo que piensas porque quieres ayudarles, porque quieres que no se equivoquen, quieres, como decías, quiero centrarle. No, cuando son pequeños tienes que guiarles con las manos. No les vas a centrar, se van a centrar ellos. Y tú vas a ser, lo que yo os voy a proponer es que seáis influencers para vuestros hijos, que les gustéis, que os quieran seguir, que os conozcan. Y para eso, primer momento, y estáis en el momento clave, escucharles, observar. Y no digo nada, no. Mirad, hay una machu que no hace mucho me llamó, me escribió un mensaje angustiada porque había visto, su hija de 14 años, había visto en alguna de sus redes sociales algunas fotos que le resultaron alarmantes, sospechando que podía estar corriendo riesgos por prácticas sexuales de riesgo, por consumo de alcohol, 14 años. Vio aquello y afortunadamente era una niña que tenía un estilo exploradora ya desde la primera infancia, que probaba todo, y todo es todo. Entonces, anticipamos que en la adolescencia podía tener riesgos y que había que estar alerta. Pero ojo, estar alerta y antes de actuar, pensar. La madre me llama y me dice, Ángela, lo que habíamos anticipado ha sucedido, ha pasado esto y afortunadamente no he dicho nada ni he hecho nada. Descubre eso en los reels que se pasan al cabo de 24 horas y no dice nada. Hacemos una consulta y vemos cuál es la situación de la menor. Y fijaros, no decir nada en ese momento es fundamental para evitar decir lo que no quieres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se os ocurre a vosotros si veis a vuestro hijo, a vuestra hija con 12 años haciendo algo que sabéis que es peligroso para él? O si sospecháis que hace algo que es peligroso. No os oigo, pero os estoy oyendo. A que le recrimináis, a que le decís, ¿cómo se te ha ocurrido? Pero es que no tienes cabeza. ¿Pero por qué te dejas llevar? ¿Pero cómo estás con esa gente? Pero vamos a ver, porque estés en eso, ¿qué te crees ya? ¿A que sí?
no os veo imagen para que me digáis que sí, quienes estáis sin pantalla, pero no conozco ninguna madre, ningún padre que sin estar prevenido, cuando ve algo peligroso para su hijo o para su hija, en estas edades, no le diga, ¿cómo haces eso? Y le recrimine y le critique. ¿Sabéis lo que se consigue con eso? Que oculten cosas, que no os cuenten, que no cuenten con vosotros para que les podáis centrar, para que les podáis ayudar. Entonces, primera cuestión, cuando veáis que hacen algo que puede ser peligroso, ojo, sin permitir que sufran daño, pero eso que nos alerta y nos dice, no va por buen camino. Parad, pensar, hablar con su aita, con su ama, con las profesionales del centro escolar, recoged información para saber qué puede estarle pasando para que haga esas cosas, para que actúe de esa manera. Y escuchadle. No esperéis que os escuche, escuchadle. Y con todo lo que escucháis, decidir una frase, una acción que le pueda ayudar, que le pueda guiar. No sé si esto os sirve como respuesta a esta pregunta. No esperes que te escuchen a ti en el momento. Cuando te hablen, escúchales. Y si te preguntan algo y tienes clara la respuesta, contesta. Si no tienes clara la respuesta o si la respuesta es una crítica, contéstales. Y esto os animo a que toméis nota. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar para dar importancia a eso que te está contando, para que vean que antes de actuar tú piensas, que no te dejas llevar, algo que ellos hacen, pero estás siendo un modelo. Puedes ser influencer y tienes muchísimo poder si consigues sujetarte y no decir lo primero que se te ocurre, que probablemente sea alarmante y crítico. Por lo tanto, primera cuestión, escúchales, no pretendas que te escuchen. Y cuando quieras que te escuchen, busca el momento oportuno y, ojo, para decir algo que les dé una información que desconocen. Punto número 1, información que desconocen respecto a lo que sea, respecto a dejarse llevar por otros iguales, respecto a comportarse con otros sin cuidar a los demás, lo que sea, dales información. E información lo más neutra posible, sin criticarles, sin recriminarles. Y no de manera inmediata cuando te están contando. No, en el momento en el que pueda haber tranquilidad. A propósito, quería decirte una cosa. O sin decirte directamente, en un momento en el que es pertinente cuando estás a lo mejor con otros niños, con otras personas y surge el tema. Y sabes que está escuchando. Y si no, pues hay un lugar que es maravilloso para hablar con los hijos. ¿Sabéis cuál es? El coche. Cuando vais en el coche, que a lo mejor tú vas pendiente del camino, no pasa nada aunque te pierdas. Escucha lo que dicen. Y si van dos, con amistades o con otras personas de la familia, escucha lo que dicen y es el momento en el que tú puedes soltar algo. Y soltar sin crítica, sin recriminación, dándoles una información que les puede servir. Y ojo, muchísima paciencia. ¿Paciencia qué significa? Que si lo dices una vez, no va a calar.